Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? A todos los seguidores de este canal. Primero que nada, espero que se encuentren muy bien, ya sea día, tarde o noche en el que estén viendo este video. Espero que se encuentren de la mejor manera. Quiero pedirles una disculpa. Me he separado un poquito del canal. He estado atendiendo asuntos que afortunadamente todo salió muy bien, y espero poder estar aquí con ustedes subiéndoles más contenido. Eh, bueno, en este caso pues me dediqué a hacer una serie de simuladores en preparación para todos ustedes en esta recta final, para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. No importa cuál sea la forma en la que se vaya a aplicar el examen, lo que sí les aseguro es que les van a venir preguntas. Así que de una o alguna otra manera les preparé este simulador y iré preparando algunos más durante los próximos días para que ustedes se puedan preparar y puedan complementar su estudio, que les va a servir de mucho para este examen nacional. ¿Sale? Entonces, pues vamos a echarle un poquito de ganas, vamos a ver las preguntas y vamos a ver en este caso, este simulador en ARP de pediatría. Espero que les guste y al final, pues, si todo sale bien, vamos a seguir haciendo nuevamente algunos nuevos simuladores. Bueno, empezamos entonces. Antes que nada, quiero decirles que como responsabilidad de mía y de este canal, quiero que tomen este anuncio. Sé que este canal es para ayudarles a prepararse para su examen y todo, pero quiero que sepan que el objetivo de estos videos es complementar únicamente el estudio que has llevado, que has tenido a través durante estos meses, por medio de horas de estudio que has estado. Así que solo recomendamos complementar estos estudios, no que sean tu método único de estudio, ¿sí? Porque no es factible que solamente sea tu único método de estudio. Así que lo que recomendamos es que, aparte de todo eso que has estudiado con tus libros, con tus guías de práctica clínica, ya sea el método de estudio que has estado teniendo, lo complementes con esos estudios. Solamente son para complementar. Bueno, ya la recomendación, vamos a empezar con el primer caso clínico. Recuerden, se les van a dar 30 segundos para leer la pregunta y 30 segundos para responder, en este caso, la respuesta. Podemos hacer una pequeña retroalimentación. Si no, nos vamos rápido a la siguiente pregunta. Bueno, empezamos. Pregunta de 30 segundos y respuesta en 30 segundos. ¿Sale? Entonces, paciente femenino de 2 años de edad que presenta 2 días de diarrea, que presenta diarrea de 2 días de evolución, aproximadamente 5 evacuaciones al día. En este caso se encuentra febril, refiere ligero dolor abdominal, evacuaciones sin moco ni sangre. ¿Cuál es la sospecha etiológica? Bueno, entonces ley, te tiene que venir alguna pregunta de diarrea en el examen nacional. Así que como sabemos, hay que leer siempre la pregunta, ¿no? Aquí nos dicen rápidamente cuál es la pregunta, cuál es la sospecha etiológica, y nos dicen que es una paciente femenino, 2 años de edad, que presenta diarrea. Bueno, si tú ya estudiaste lo que es la guía práctica de diarrea y casi todos los libros de pediatría, incluso en el internado, servicio social, sabemos que las principales causas o sospechas etiológicas de diarrea en niños
son las causas virales. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta aquí es sospecha etiológica de etiología viral, valga la redundancia, ¿no? Entonces, casi siempre esta es una pregunta de ley, ¿no? Diarrea de tipo viral. ¿Sale? Entonces, por cierto, el formato que estamos manejando, así es el formato que viene en el examen nacional. Para que cuando lo veas, si es que no hay alguna modificación en él, vayas ya acoplado a este examen, ¿sale? Obviamente no tienen el segundero al lado, solamente te ponen el tiempo como va contándote, pero es la manera en la que se ve el examen. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es la segunda complicación más frecuente en hijo de madre diabética? Bueno, lean aquí cuál es la complicación, su segunda complicación más frecuente en hijo de madre diabética. Y la respuesta correcta es policitemia. Vamos a ver que de las complicaciones siempre se van a preguntar complicaciones, tratamientos, etiologías. En este caso siempre se va a tratar de preguntar lo que es más frecuente, ¿sale? Para que no nos vayamos con la finta y lean muy bien la pregunta. Siempre lean muy bien la pregunta. Siguiente. Recién nacido que nace con presentación pélvica, presenta mano en garra. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, por las características, sí, por los antecedentes que te dan, ya debes de tener un diagnóstico. Luego te pueden decir recién nacido que nace con presentación pélvica y presenta mano como mesero. ¿Por qué mesero? Porque está pidiendo la propina. Puede ser otra pregunta, ¿no? Podría ser. Pero aquí el diagnóstico es, o la respuesta correcta es, la parálisis de Klumpke. Bueno, entonces ya teniendo la respuesta, pasamos a la siguiente pregunta. Recién nacido a término que presenta al nacimiento máculas, vesículas y pústulas. A las 24 horas se pigmentan. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, esto, si ustedes han leído el CTO de pediatría, pueden encontrar muy rápidamente esta parte, específicamente en la parte de neonatología. Y bueno, el diagnóstico de esta pregunta es melanosis pustulosa. Aparte te la podemos comentar en lo que es en la parte de la pregunta. Presenta al nacimiento máculas, vesículas y pústulas. Entonces, melanosis pustulosa, que es una de las enfermedades dermatológicas que se puede encontrar en el neonato. Bueno, esta es una pregunta que puede ser un poquito de dificultad media, pero pues contemplándola pues ya la vamos a saber, ¿no? Recién nacido atendido por partera, la madre refiere que no le aplicaron ninguna vacuna ni vitaminas al nacimiento. Acude al mes por presentar pérdida del estado de alerta y se encuentra sangrado del sistema nervioso central. ¿Cuál fue la causa? Pues de aquí podemos sacar varias preguntas, ¿no? Pero se las comento posteriormente a la respuesta de esta. Entonces, sabemos que a los recién nacidos les aplican una vacuna al nacimiento, una cierta dosis, para prevenir una enfermedad, obviamente para estos recién nacidos. Entonces, la respuesta correcta de esta pregunta
es que la causa que le está provocando todo esto al recién nacido es obviamente una enfermedad hemorrágica del recién nacido, pero entre estas se clasifican en tempranas y tardías. Pues, por ejemplo, si fuera, no sé, casi la pregunta al momento de que nace, bueno, no tanto que nace, ¿no? Pero durante las próximas horas al nacimiento, pues ya se podría clasificar como una temprana, ¿no? Pero una tardía, aquí ya nos dicen que acude al mes por presentar pérdida del estado de alerta y se encuentra sangrado el sistema nervioso central. Entonces es una enfermedad hemorrágica tardía, ¿sí? Entonces, esta enfermedad hemorrágica tardía podemos sacarle otra pregunta, que cuál es la cierta dosis y que se le vacunan a estos niños para evitar esta enfermedad hemorrágica del recién nacido. Si tú sabes la pregunta, pues puedes comentar la respuesta en los comentarios, ¿sí? Bueno, entonces enfermedad hemorrágica tardía y enfermedad hemorrágica temprana. Si no lo sabes, es tiempo de que revises la guía de práctica clínica de enfermedad hemorrágica, ¿sale? Siguiente. Bueno, una pregunta que a mí me tocó ver, no en mi examen nacional, pero sí en algunos simuladores, es una pregunta con dificultad media a alta, ¿verdad? Paciente masculino de 2 meses de edad que acude para revisión de consulta normal. ¿Cuál es el crecimiento en gramos al día? Y bueno, una pregunta un poquito difícil. Me tocó hacer el examen nacional, no la encontré de de pura casualidad, pero hay que darle a todo, ¿no? Y bueno, la respuesta correcta es 30 gramos al día. Entonces ese es el crecimiento de 30 gramos al día en el recién nacido. Bueno, no en el recién nacido, ¿no? En el neonato. Y una pregunta que podemos ver en crecimiento y desarrollo en pediatría. Y muy típica que se pregunte, ¿no? Puede ser una pregunta de examen nacional. Esto aplica para cualquier niño, ¿sí? En este caso, en los niños que tienen un buen desarrollo, ¿no? Tienen un crecimiento y desarrollo normal. ¿Cuándo se espera que se duplique el peso de un niño sano? Ya sabemos que cuando se duplica su peso, a los 5 meses, ¿no? Cuando se triplica, cuando se cuatriplica, etcétera, etcétera. Pueden ser preguntas potenciales de examen nacional. No sabemos qué se les puede ocurrir, pero hay que estar al pendiente con esos detalles. Dice, paciente femenino de 3 años de edad que presenta diarrea de 2 días de evolución, aproximadamente 5 evacuaciones al día, a febril, requiere ligero dolor abdominal, evacuaciones sin moco ni sangre. ¿Cuál es la sospecha etiológica? Bueno, ya vimos un caso igual. Y la respuesta aquí es igual. Si se dan cuenta, es el mismo caso que acabamos de ver. No se vayan a sorprender si encuentran otra vez la misma pregunta en el examen nacional. A veces solamente le cambian algunos datos para hacerte confundir y te preguntan lo mismo, ¿no? Algo muy importante del examen nacional, esto que les acabo de hacer, ¿no? Te pueden hacer la misma pregunta en algunas ocasiones y te pueden tratar de confundir con eso, ¿no? Así que tenemos una etiología viral, ¿sale? Igual, la edad de estos niños es infecciones del tracto gastrointestinal de tipo viral. Secundando a la pregunta casi pasada de cuánto se duplica el peso, cuántos centímetros crece en el primer año. Bueno, esta es una pregunta obligada, te lo dice cualquier método de estudio, un libro, bueno, la podemos encontrar en crecimiento y desarrollo, ¿verdad? De estos niños.
¿Cuántos centímetros crece en el primer año? Y bueno, ya contemplándolo, ya sabiendo que tú lo estudiaste, sabemos que mide 25 centímetros. Y bueno, siguiente pregunta. Femenino de 8 años que acude por talla baja. Si la paciente tuviera crecimiento anual de 7 centímetros por año con una edad ósea normal, o sea, ya vi tus ojos, ¿no? Diciendo, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Con esa pregunta. Sí, pero aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la dirección del desarrollo motor? Todo lo que puse antes es como para tratar de confundirte. O sea, femenino de 8 años que acude por talla baja. Ok. Si la paciente tuviera crecimiento anual de 7 centímetros por año con edad ósea normal, pues ¿cuál es la dirección del desarrollo motor? Vas a ver que hay algunas preguntas que no tienen nada que ver con algún caso clínico. Vas a ver que dice ¿cuál es la dirección del desarrollo motor? O sea, preguntándote ¿cuál es la dirección del desarrollo motor? O sea, era más fácil que te preguntaran así, sin rodeos, ¿cuál es la dirección del desarrollo motor? Entonces la respuesta a esta pregunta es cefalocaudal. ¿A qué edad se hacen torres de 2 cubos? Se ha estado manejando mucho, te lo dicen en muchos simuladores, que para hacerte confundir te ponen esto de los cubos. En realidad pues nunca lo pude ver en el examen nacional, pero preguntas obligadas a saber, ¿no? ¿A qué edad se hacen torres de 2 cubos? Respuesta: al año 2 cubos. Y posteriormente va creciendo el niño, van aumentándose la cantidad de cubos. Esto haciendo hincapié o valor a que estos niños van haciendo torrecitas de cubos, ¿no? Van amontonándolos. Al año 2 cubos, a los 2 años tantos cubos, 3 años tantos cubos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de acuerdo a atresia esofágica, aquí nos menciona qué tipo de atresia esofágica es la más común. Y bueno, sabemos los tipos de atresia esofágica, pero aquí nos dice, ¿no? Si tú sabes el tipo, súper excelente, ¿no? Y entonces la respuesta correcta es la tipo 3. Ya con saberte el tipo ya tienes el 90% de las preguntas, ¿no? Podrían hacer alguna modificación, podrían ponerte en la respuesta tipo 3 en la A y tipo 3 en la D, pero te podrían cambiar lo que es las características de la atresia, ¿no? Te podrían poner cabo superior ciego y fístula en H sin atresia, ¿no? Pero en este caso tipo 3 es cabo superior ciego con fístula distal. O sea, si te puedes dar las características de la atresia esofágica, es como escribir una H minúscula, ¿sale? Eso es a lo que se refiere el cabo superior ciego y sin fístula distal. Bueno, siguiente. ¿En qué consisten las anomalías asociadas al Bacter? Si eso es que se dan en los recién nacidos. Vamos a irnos un poquito más rápido. Bueno, ya teniendo la respuesta. La respuesta entonces correcta es vertebrales, anales, cardíacas, traqueales, esofágicas y renales. Todas estas son las anomalías asociadas del desarrollo que se puede encontrar en los recién nacidos. Si tú en alguna vez en tu práctica de la consulta atiendes a algún niño, te toca reanimar a algún niño que apenas está naciendo y encuentras que tiene, lo más típico de esto es que se encuentren con ano imperforado, ¿no?
Si ves a un niño con ano imperforado, pues probablemente puede tener alguna de estas alteraciones o anomalías. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Siguiente. En una radiografía se muestra el signo de burbuja. ¿Cuál sería su primera sospecha? En una radiografía se muestra el signo de una burbuja. Si no entendiste la pregunta, vuélvela a leer, ¿no? No te preocupes, tienes mucho tiempo para contestar. Bueno, este año no sé cuánto tiempo les vayan a dar, pero pues con las horas que te dan para un examen nacional es suficiente para leer la pregunta. Y si no la sabes, sáltate a la otra, no importa, déjalo lo último. Lo válido es que dejes unas 10, 15 preguntas que tienes mucha duda para contestarlas después, sin ningún problema, ¿sale? Entonces, en una radiografía se muestra el signo de una burbuja. ¿Cuál sería su primera sospecha? Entonces, de una burbuja podemos encontrarla en la atresia pilórica, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el tipo más frecuente de atresia duodenal? Te pueden poner un caso clínico gigante, ¿no? De un niño recién nacido que se encuentra tal, llegó a urgencias, signos vitales tal, vómitos, náuseas, todo, fiebre, incluso fiebre te pueden poner. Pero ya al final te preguntan, ¿cuál es el tipo más frecuente de atresia duodenal? Y vas a decir, diablos, ¿por qué me preguntaron este caso clínico? Solamente me hicieron perder el tiempo, ¿no? Pero bueno, ustedes lo van a ver. Entonces la respuesta en esta pregunta que se te hace es tipo A, membranosa. Perdón, tipo 1, membranosa. Es el tipo más frecuente de atresia duodenal. Acuérdense, lo más frecuente es lo que más preguntan. ¿Y cuál es el signo radiológico que esperarías encontrar en una atresia duodenal? Los dejo para que lo piensen. Y bueno, la respuesta correcta es doble burbuja con aire, perdón, sin aire distal, ¿sí? Este es el signo radiológico que puedes encontrar en la atresia duodenal. El signo típico, pueden poner o buscar en Google el signo de la doble burbuja sin, bueno, aquí, así le dicen doble burbuja, pero pues no se puede encontrar aire distal porque está atresiado, ¿no? Entonces, la correcta es doble burbuja. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de elección en atresia duodenal? Ya sabemos cuál es el tipo más frecuente, ya sabemos cuál es el signo radiológico. Ahora vamos a hablar del tratamiento de elección en atresia duodenal. 10 segundos. Y bueno, aquí en atresia duodenal su tratamiento de elección es la duodeno-yeyuno anastomosis. Pregunta dificultad de leve a moderada, pero importante saberlo. ¿Cuál es el estudio diagnóstico ideal para enfermedad por reflujo gastroesofágico? Una pregunta muy común en simuladores. $10 segundos. Y bueno, la respuesta para esta pregunta es la pHmetría, ¿no? Más típico, incluso esta pregunta puede incluirse para adultos, pero es el estudio de diagnóstico ideal para enfermedad por reflujo.
¿Cuál es el tratamiento clínico de elección en esta enfermedad también? No se vayan a espantar, no se los he dicho, pero normalmente vienen así de 4 opciones, 4 incisos para responder. Les he puesto 5, pero para que estén muy acostumbrados, ¿no? Y bueno, aquí la respuesta correcta es los inhibidores de la bomba de protones. Pregunta muy fácil, ¿no? Pero indispensable saberlo. ¿Cuál es la principal localización del apéndice? Recuerden, las preguntas no vienen por módulos. Pero una pregunta poco dificultosa, pero indispensable saber. La respuesta correcta a esta pregunta es: localización del apéndice es intraperitoneal retrocecal. Acuérdense, apendicitis es un tema muy preguntado. Te pueden preguntar cualquier cosa. En mi examen vino cuál es la principal complicación de la cirugía de del posoperado de apéndice, perdón. Esa era la pregunta que me vino a mí. Si la saben, abajo déjenla en los comentarios, ¿sale? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el esquema antimicrobiano de elección en apendicitis perforada? Normalmente este esquema antimicrobiano, si bien lo recuerdo, se aplica casi para todas las cirugías en las que se van a intervenir a nivel gastrointestinal. Así que la respuesta a esta pregunta es metronidazol con ceftriaxona. Siguiente. ¿Qué estudio realiza el diagnóstico definitivo de enfermedad de Hirschsprung? O sea, ¿cuál es el estudio de elección o con cuál es el estudio definitivo de elección para confirmar el diagnóstico, ¿no? Espero que haya quedado concreta la pregunta. Y bueno, la respuesta aquí es biopsia rectal en este caso. En caso de que tú no sepas la respuesta, ¿no? Decían en algunos simuladores que la respuesta se puede encontrar entre la B y la C por probabilidades. ¿Sí? No quiero decir que lo hagas, ¿verdad? Pero si hay alguna que no sabes, definitivamente no sabes la respuesta, normalmente se encuentran entre la B y la C. ¿Sale? Y también me habían comentado que si no sabes el estudio definitivo para alguna enfermedad, simplemente no lo sabes, es la biopsia, ¿no? La que nos realiza el diagnóstico definitivo. Si viene biopsia, es esa. No aplica para todos, quiero comentarles, no aplica para que en todas las respuestas de diagnóstico definitivo estén poniendo biopsia. Obviamente en algunas, casi en la mayoría de las enfermedades sí se utiliza la biopsia, ¿no? Pero hay algunas excepciones. Pero en este caso lo aplicaría simplemente si no sabes la respuesta de esa pregunta. ¿Sale? Bueno, eso es como que algún tip, ¿no? De examen nacional. Pues a mí no me tocó tanto estar respondiendo, perdón, si era biopsia o no. Te ponían así como que los diagnósticos definitivos. Bueno, siguiente pregunta. En la invaginación intestinal, ¿cuál es el segmento más afectado? O sea, hablando a nivel de tubo digestivo. La ileo-ileal, ileocólica, yeyuno-ileal o colon cólica. Si no te quedas así de, cabrón. Pero sí te lo comentan cuando estás estudiándolo, ¿no? ¿Cuál es el segmento más afectado?
Y bueno, aquí la respuesta es la porción ileocólica. Es una de las más frecuentes en la invaginación intestinal. Recuerden a ese niño que tiene característicamente dolor, y está irritado, y que podemos encontrar esas enjaleas de grosella, ¿no? Y aquí nos preguntan qué datos ultrasonográficos se pueden encontrar en una invaginación intestinal. Los pueden comentar ahí en el libro, incluso te pueden mostrar imágenes. Entonces, los datos ultrasonográficos que se pueden encontrar en esta enfermedad en la invaginación son lesión en diana y pseudoriñón. Siguiente. ¿Cuál es la edad promedio de presentación de la hipertrofia pilórica? Esta es una enfermedad muy frecuente que llegan a preguntar y te dicen cuál es la edad promedio de presentación. Podemos ver otras cosas que en el caso clínico te pueden preguntar, que es un niño, bueno, que es una embarazada que estuvo expuesta a la eritromicina, que es su primer hijo, no sé, etcétera, datos que pueden ser muy compatibles con esta enfermedad. Pero aquí la respuesta correcta son 3 a 6 semanas de vida extrauterina, cuando podemos encontrar los datos clínicos de estos niños, ¿no? Que son los que vomitan proyectil, etcétera, ¿no? Que se puede encontrar la ojiva pilórica ahí a nivel abdominal. Bueno, seguimos con la siguiente. ¿Cuál es la alteración metabólica principalmente encontrada en hipertrofia pilórica? ¿Por qué hay una alteración metabólica? Porque les mencionaba, estos niños están con vómitos incoercibles, vomitando en proyectil, y muchas veces posteriormente presentan esta alteración metabólica secundario a el vómito. Y bueno, la complicación principal es la alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalímica. Siguiente. Paciente masculino de 3 años de edad es encontrado por su madre en el piso con marcas lineales en la lengua junto a un contacto. ¿Cuál es la etiología más frecuente de quemaduras en pediatría? Bueno, esta es una pregunta muy de dificultad media, pero bueno, podríamos considerarla a nivel fácil, ¿no? Es un paciente masculino de 3 años de edad que es encontrada por su madre en el piso. Ya encontraron al niño tirado en el piso con marcas lineales en la lengua junto a un contacto, ¿sí? O sea, un contacto de luz, ¿no? ¿Cuál es la etiología más frecuente de quemaduras en pediatría? Y bueno, aquí la respuesta correcta es por escaldaduras. Aquí queríamos confundirlos un poquito con el caso, pues encontraron al niño ya deschicharrado, ¿no? Metió su lengua ahí al contacto y se electrocutó, obviamente. Pero aquí te pregunta, ¿cuál es la etiología más frecuente de quemaduras en pediatría? Siendo esas las más frecuentes, las escaldaduras. Esos niños que se quieren hacer, no sé, pozole, ¿no? Estos niños que desafortunadamente pues no están al cuidado de sus madres y por escaldaduras o quemaduras con agua caliente, obviamente, tienen unas muy fuertes quemaduras. ¿Sale? Entonces, siguiente pregunta. Paciente femenino de 5 años de edad sin antecedentes de importancia que se encontraba jugando en casa de sus primos. Inicia súbitamente con disnea, tos y sibilancias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues aquí podemos ver que Brittany no estuvo al tanto de su hijo, que estaba jugando en casa de sus primos,
y llega con ella y ve que empieza con la disnea, tos y sibilancias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En este caso, el diagnóstico, como lo acabo de comentar, pues la aspiración del cuerpo extraño, ¿no? Es un niño que no está al cuidado de su madre. Este niño se echa algo a la boca, ¿sí? Lo aspira y empieza con la sintomatología, ¿no? Disnea, tos y sibilancias. Aspiración de cuerpo extraño. Femenina de 2 años que inicia con rinorrea. Es un dato muy importante, ¿no? Posteriormente presenta disfonía, tos perruna y estridor. ¿Cuál es el diagnóstico? Se identificaron los datos, se les dio esta triada. Cuando estás leyendo esas enfermedades te dicen, la triada conforma esta enfermedad. Y sí, es una laringotraqueitis o la CRUP. Presenta disfonía, tos traqueal, tos perruna, tos metálica y el estridor. Entonces el diagnóstico es laringotraqueitis. Una pregunta que me encontré en en el CTO, que dice qué porcentaje de recién nacidos en UCI se ven afectados por enterocolitis necrotizante. Una pregunta de salud pública porque ahora en el examen nacional en este examen nacional se preguntaron algunos datos, no muchas preguntas de estadística, pero es importante meterles un poquito de estadística, salud y pública y epidemiología para este examen. Y en las próximas voy a tratar de estar metiendo todos estos datos, ¿no? Entonces, el porcentaje de recién nacidos que se ven afectados en la UCI por enterocolitis necrotizante es del 1 al 5%, ¿no? Bueno, una pregunta más a la bolsa. Siguiente. Paciente femenino de 6 años de edad que presenta diarrea de 2 días de evolución, aproximadamente 5 evacuaciones al día, febril, refiere ligero dolor abdominal, evacuaciones sin moco ni sangre, ¿sí? No lo hice a propósito, no la quise volver a poner. Una pregunta de examen nacional, ¿no? Otra vez, sospecha etiológica viral. Si pensaste en otra, pues hay que ponerle un poquito más atención. Lo más frecuente, la viral, ¿sale? Entonces, ya esta niña, ¿sí? De 6 años, en su estancia hospitalaria se encuentra irritable, ojos ligeramente hundidos, normotensa, llanto con lágrimas leves, sed intensa. ¿Qué grado de deshidratación presenta? Pues ya por los datos, o sea, ya tienes que saber, es una deshidratación leve, moderada o severa, ¿sí? Entonces, te voy a dar un tip. Ya tiene una deshidratación esta niña, obviamente, ¿no? En una deshidratación, pues te dicen, esta niña tiene estos datos o estos datos. Si no tiene ningún dato, está sin deshidratación, ¿no? Y en este caso, esta niña pues ya presenta algunos datos de deshidratación, ¿no? La sed intensa también, ojos ligeramente hundidos. Te la llevan a tu estancia hospitalaria y pues ya presenta datos de deshidratación moderada, ¿sale? Revisa el cuadro si no estás de acuerdo con esta respuesta, pero tienes que revisar muy bien estos cuadros de deshidratación. Fueron pregunta de examen nacional, sí o sí. Y ya de acuerdo a al grado de deshidratación, ¿cómo inicias la terapia con líquidos? Sí, acuérdate, plan A, plan B, plan C de hidratación, ¿no?
En este caso, como le toca, si es en casa, si es en el hospital, si es parenteral, si es oral, ¿sale? En este caso, la respuesta correcta es 100 mililitros por kilo para 4 horas, ¿sale? Este es el plan de hidratación B. Masculino de 4 años de edad que es traído por su madre por referir tos crónica, que se exacerba al ejercicio. A la exploración física se encuentra con facies adenoidea y prurito nasal. ¿Cuál es el diagnóstico? Rinitis, sinusitis, asma, EPOC, apnea del sueño. Acuérdense de utilizar las palabras claves que vienen en el caso clínico. Ustedes ya con estas palabras claves pues pueden complementar un diagnóstico, ¿no? Pues ya tiene tos crónica, que se exacerba al ejercicio, a la exploración física se encuentra con facies adenoidea y prurito nasal. Entonces su diagnóstico más probable, ¿cuál es para ti? En este caso el diagnóstico correcto es asma. ¿Sale? Siguiente pregunta. ¿Qué estudio sería de mayor utilidad para realizar el diagnóstico de este paciente? Y ese estudio que te mencionan que se debe utilizar para realizar el diagnóstico de estos pacientes, aunque ya se hace normalmente por un especialista, ¿no? No es como que muy común hacerlo en el primer nivel. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es espirometría, ¿no? Se menciona aquí en la siguiente pregunta cuál es el absceso más frecuente en pediatría. Como ya les mencionaba, en el ENAD normalmente te preguntan lo más frecuente. Es muy rebuscado, muy escatimado estar buscando terceras, cuartas, quintas, séptimas opciones, ¿no? Porque son cosas que no te pueden preguntar. Y bueno, al menos en mi examen nacional fue medicina interna con oftalmología. No preguntaron algo de medicina tradicional, ¿no? A mí nunca no sé, nunca encontré una pregunta así que me sacara de onda, de que no, ¿cuál es la planta que se va a utilizar? No, nada de eso. O sea, no sean tan escatimosos, no se estresen tanto por esas preguntas, es de verdad. Entonces el absceso más frecuente en pediatría es periamigdalino. ¿Sale? Siguiente. Dice femenino de 1 año que presenta fiebre de 38.9. O sea, trae una fiebre cañona, ¿no? Tos, taquipnea y aleteo nasal. Retracción external. Con esos datos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? O sea, traten de con los datos que les di ya escatimar un diagnóstico. Entonces esta niña tiene fiebre de 38, tos, taquipnea y aleteo nasal. Retracción external, y con esos datos el diagnóstico más probable es la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Sí, yo sé que tiene 1 año. Sé que tiene 1 año. Está pues en edad también promedio para una bronquiolitis, ¿no? Es decir, no, yo pensé que era una bronquiolitis. Pero sí, pero aquí no te decimos, o bueno, en el caso clínico no te dice que están las sibilancias, ¿sí? Así que hay que leer y hay que irnos un poquito más por los siguientes diagnósticos, ¿no? Aparte la fiebre, trae una fiebre de 39 casi. Bueno, entonces el caso es una neumonía adquirida en la comunidad. Paciente femenino de 3 años que es traído a urgencia por presentar cuadro de infección de vías aéreas hace 2 días. La madre refiere indicación del médico para administrar paracetamol en caso de fiebre, por lo que su hija ingiere 2 tabletas de 500 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, negó ingesta de alimentos por la tarde y presentó 2 vómitos. Y aquí la pregunta es,
cuál es la dosis que indica toxicidad por paracetamol. Como les digo, la pregunta no va enfocada al caso clínico, va enfocada a cuál es la dosis que indica toxicidad de paracetamol. Y entonces dejamos unos 10 segundos más. Entonces 50 miligramos por kilo no es. 200 miligramos por kilo no es. La respuesta que no causa toxicidad, pues no, ¿verdad? Entonces estamos entre la B y la C. 100 miligramos por kilo no es, y 150 miligramos por kilo es la respuesta correcta. Entonces, como les decía, ¿no? Respuestas entre B y C casi siempre están. 150 miligramos por kilo. ¿Cuál es la etiología de la necrosis hepatocelular secundaria de intoxicación por acetamina F? Una pregunta un poquito con dificultad media a alta, pero pues si han leído acerca de la intoxicación por paracetamol, se menciona acerca de una sustancia que produce esta necrosis hepatocelular, que es el NAPQI, el N-acetil imidoquinona, que produce la necrosis hepatocelular en una intoxicación por acetaminofén. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la paciente? Aquí sí, ya nos están preguntando tratamiento para la paciente. Esta paciente tenía una intoxicación por paracetamol y la respuesta correcta es bueno, entonces el tratamiento para la intoxicación por paracetamol, N-acetilcisteína, ¿sale? Respuesta. Siguiente pregunta. Paciente masculino de 2 años de edad con antecedente de hilio meconial. Ha presentado 4 internamientos por neumonía. En la sospecha radiográfica se observan bronquiectasias. ¿Cuál es tu diagnóstico de sospecha? Bueno, entonces no nos dan muchos datos claros, pero nos dicen paciente masculino de 2 años de edad con antecedente de hilio meconial, y ya con eso pues podemos esclarecer un diagnóstico, ¿no? Esta enfermedad se relaciona con el antecedente de que los niños nacen con hilio meconial, y con eso podemos conjuntar esta enfermedad con el antecedente de hilio meconial. Entonces ha presentado internamientos por neumonías que son muy frecuentemente en estos niños, ¿no? Y ya en la radiografía se observan bronquiectasias. ¿Cuál es su diagnóstico de sospecha? Que es la fibrosis quística. Esta fibrosis quística es por el defecto que tienen sus secreciones son un poquito más espesas, no tan líquidas, pueden presentar las neumonías, ¿no? El hilio meconial incluso se presenta por esto. Bueno, en fibrosis quística, pues, causa de neumonías, y aquí nos dicen cuál es la etiología de este padecimiento. Bueno, entonces la respuesta correcta de la etiología de este padecimiento, o podríamos decir cuál es la alteración que produce este padecimiento, es la alteración a nivel de el conductor transmembranal. Este conductor transmembranal pues produce que las secreciones sean un poquito más espesas, y se puede mencionar de ellas que pueden encontrarse enfermedades a nivel del cromosoma 7, ¿no?
Entonces, paciente masculino de 12 años que se encontraba jugando en el campo. Presenta mordedura por serpiente. ¿Qué características te harían sospechar de serpiente venenosa? Bueno, si ustedes han leído un poquito acerca de las serpientes o mordeduras de serpientes, hay algunos datos que nos indican o nos dicen que los pacientes pueden identificar para que nos digan si es una serpiente venenosa o no. Entre ellas podemos encontrar cabeza geométrica, pupilas elípticas, cabeza redonda, pupilas circulares o la respuesta A y B. Bueno, en este caso, pues las características de una serpiente venenosa son la cabeza geométrica y las pupilas elípticas. ¿Sale? Siguiente pregunta. Bueno, recién nacido obtenido por parto de madre sana con control prenatal referido como normal. La profilaxis con vitamina K debe aplicarse para y aquí la respuesta correcta es, bueno, como sabemos del caso clínico de los primeros, hablando de la hemorragia, la enfermedad hemorrágica del recién nacido, perdón, pues la vitamina, ¿no? La profilaxis que es con vitamina K se va a aplicar en esos niños para evitar esta enfermedad. Entonces, pero aquí nos pregunta que cuál es la, además de la enfermedad, pues también se debe aplicar para la activación de los factores 2, 7, 9 y 10 de la coagulación, que son los factores vitamina K dependientes. Y entonces esta es la respuesta, ¿no? Si ya has tenido mucha dificultad para aprender, porque yo sé que algunos de ustedes tienen dificultad para aprender acerca de estos factores de vitamina K dependientes, pues te recomiendo que te aprendas este número 27.910, que es igual factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10, ¿no? 27.910. Entonces, factores de vitamina K dependientes. Siguiente. Hombre de 21 años de edad. Perdón, hombre. No, es una madre de 21 años de edad con embarazo de 38 semanas, la cual es positiva para VIH-1. No ha recibido tratamiento antirretroviral y el porcentaje de transmisión perinatal de la enfermedad en el producto es de... pregunta muy buena, ¿eh? Bueno, entonces aquí una pregunta acerca de estadística. Entonces aquí nos mencionan que es una embarazada de 38 positiva para VIH y no ha recibido tratamiento antirretroviral. Pues es una indicación para realizarle un tratamiento específico a nivel de obstetricia, ¿no? Pero aquí nos preguntan el porcentaje de transmisión perinatal de la enfermedad en el producto es de 15-45%. Pregunta igual que te pueden hacer, que te preguntan mucho acerca de embarazo y VIH. Y VIH en general, no solamente en el embarazo. Entonces 15-45%. Siguiente pregunta. Escolar de 6 años que inicia hace 6 días con cuadro de infección de vías aéreas. A la exploración. Dato muy importante, ya pasamos, ¿no? Inicia con cuadro de infección de vías aéreas. A la exploración, faringe hiperémica y se observan en ambos carrillos, sí, aquí a nivel bucal, lesiones grisáceas con aureola rojiza a nivel de molares inferiores. El diagnóstico probable es el de... una pregunta muy clásica, ¿no? Exantemáticas viene sí o sí en el examen nacional. Yo creía que no, pero todos se la dicen. Exantemáticas vienen de ley en el examen nacional. Así que la respuesta correcta a esta pregunta es sarampión. Yo creo que alguien encontró ese dato específico a nivel de los carrillos y esas lesiones grisáceas. Si tú sabes la respuesta de esas lesiones, coméntala aquí. Ponla en los comentarios para que los demás compañeros que estén
complementando su estudio sepan a qué lesiones se refieren. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es muy importante saberlas, porque esas lesiones te las ponen así. Esta lesión, se encontraron las lesiones de tal en el niño. Entonces el diagnóstico probable es el de sarampión. ¿Sale? Entonces, si sabes la respuesta, coméntala. Siguiente pregunta. Preescolar de 2 años se encontraba solo en la cocina. Presenta llanto intenso y agudo. La madre lo revisa y observa boca edematosa e hiperemia alrededor de esta, así como en la mano derecha. Posteriormente presenta cialorrea, tos y dolor faríngeo, por lo que es llevado a urgencias. Su diagnóstico probable es el de... Bueno, entonces aquí podemos ver que Brittany otra vez dejó a su niño solo en la cocina. Pues en la cocina podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que pueden hacerle daño a esos niños, ¿no? Presenta llanto intenso y agudo. Brittany lo revisa y le observa la boca edematosa, hiperemia alrededor de esta, así como en la mano derecha. Se había comido algo este niño de Brittany. El Brian se comió algo. Y empieza posteriormente con cialorrea, tos y dolor faríngeo. Y es llevado a urgencias. El diagnóstico más frecuente es, bueno, el más probable: lesión por cáustico, lesión por hidrocarburos, intoxicación por cloro o picadura por himenópteros. Pues esta la dejamos descartada, ¿no? Entonces tenemos las siguientes respuestas. Pues por cloro podría ser una de las respuestas. Por hidrocarburos, un poquito más complicada. Por cáusticos podría ser. Pues aquí uno de los más frecuentes materiales que podemos encontrar es la sosa cáustica, ¿no? En los niños se puede encontrar con sosa cáustica. En la cocina podría haberse comido esto. Así que la respuesta a esta es lesión por cáustico, ¿no? Por la sosa cáustica. Nos vamos a otra pregunta. Recién nacida con grupo sanguíneo positivo, es hija de madre O positivo, perdón, y en su primer día de vida extrauterina presenta ictericia generalizada. O sea, ya tenemos datos aquí que ustedes ya deben de saber que son muy importantes para el caso clínico, ¿no? Entonces, grupo sanguíneo A de la recién nacida, su madre O positivo, en su primer día de vida presenta ictericia generalizada, motivo por lo que acude a la consulta. Bueno, esto no podría ser, ¿verdad? Que normalmente primer día casi están en el puerperio, ¿no? Están en observación. Y por lo que acude a consulta a la exploración con temperatura de 36,4, frecuencia cardíaca de 120 minutos y respiratoria de 36. Ictericia generalizada, 3 cruces. Aquí nos preguntan en el caso clínico qué bilirrubina predomina en esta paciente. Pues una pregunta, si ya estudiaron muy bien, ya se la pueden saber así de súper rápido, ¿no? Entonces esta bilirrubina indirecta, como les digo, es la respuesta y es la causa, ¿no? de esta ictericia que presenta esta recién nacido, por los datos que se le mencionaban anteriormente. Aquí el diagnóstico más probable es la isoinmunización a grupo. O sea, lo más frecuente, aunque siempre te hablen de la eritroblastosis fetal, esas enfermedades, isoinmunización al RH, la isoinmunización a grupo es un poquito más frecuente. ¿Sale? Siguiente pregunta. Recién nacida femenina sana de 3 días de vida, la cual acude a su primer consulta. Usted le explica a los padres que para prevenir las enfermedades digestivas y respiratorias es recomendable
evitar el contacto con personas enfermas, la lactancia al seno materno, evitar el contacto con mascotas u otros animales, complementos vitamínicos con vitamina C. Es un recién nacido, o sea, ¿por qué le vas a dar complementos vitamínicos, no? Me sorprendió ver como unas 3 o 4 preguntas acerca de este tema, que es un tema muy importante también para los recién nacidos. Y sí, es la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna es uno de los datos que no tenemos muy contemplados como para el examen nacional, pero yo sí encontré 3 o 4 preguntas que nos mencionaban acerca de los beneficios, ¿no? De la lactancia al seno materno. O sea, no te vienen preguntas así. Sí, o sea, sí, yo sé que todas son las son, bueno, no todas, ¿verdad? La A y la C son recomendaciones buenas, pero la lactancia al seno materno es la mejor, ¿no? Muy importante revisar el tema de lactancia materna. Adolescente de 14 años de edad con diabetes mellitus tipo 1. Su último control glucémico demuestra niveles por arriba de las metas establecidas. Hace 3 días, su madre fue internada por un cuadro agudo de fiebre tifoidea, razón por la cual le es indicada la aplicación de vacuna específica para Salmonella typhi. La mejor vía de administración en este caso es, si aquí estamos hablando de una pregunta un poquito con dificultad media alta, y nos dicen cuál es la aplicación mejor, la mejor vía de administración de esta vacuna para Salmonella typhi. Entonces, en este caso la respuesta es intramuscular. ¿Sale? Siguiente pregunta. Femenino o escolar de 6 años de edad. Perdón, un escolar de 6 años de edad con antecedente de rinofaringitis hace 2 semanas. Acude a la consulta por la presencia de un exantema en pómulos en forma de bofetada, diseminado a tronco y miembros inferiores, acompañado de artralgias. El diagnóstico probable es el de esta exantemática muy frecuente que te pueden preguntar. Entonces, ya con la presencia de un exantema en pómulos en la forma de bofetada, pues nos dice todo, ¿no? Es una infección por parvovirus B19. Siguiente pregunta. Y dice así: adolescente de 13 años y 6 meses de edad es llevada a la consulta por su madre, quien refiere preocupación en su desarrollo, pues no ha presentado su primera menstruación. Solicita se le evalúe para descartar retraso en la maduración sexual. Correspondiente a la evaluación específica para definir la maduración sexual en esta paciente. O sea, aquí nos están hablando que cuál es la escala, cuál es la prueba, cuál es, no sé, qué método se utiliza para definir la maduración sexual en esta paciente. ¿Sale? En los adolescentes pues se utiliza esto para definir la maduración. Entonces la respuesta correcta aquí son los estadios de Tanner. Se utilizan para definir la maduración sexual tanto en adolescentes, en hombres y en mujeres. ¿Vale? Hay que aprendernos también los tipos específicos: el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, incluso el punto 5. Siguiente dice: escolar de 7 años con antecedente de hace 4 días con astenia, adinamia y fiebre cuantificada a 38. El día de hoy acude a la consulta externa por continuar febril, así como aparición de exantema. Ya cuando te hablen de exantema, pues trata de pensar de que es un caso clínico de una exantemática, ¿no? Aparece un exantema pruriginoso maculopapular en el tórax, cara evolucionando a vesículas y costras. Dato muy clave, ¿no? El diagnóstico probable de este paciente es varicela, obviamente. Es una exantemática y aquí nos dicen todo, ¿no?
Es un exantema pruriginoso maculopapular en tórax y en cara. Además tiene vesículas y costras. O sea, ya cuando tiene todas esas características, maculopapular, vesículas y costras, pues nos están hablando de varicela, muy clásico. ¿Sale? Siguiente. Lactante femenina de 6 meses de edad que presenta pie equinovaro bilateral. Acude a revisión. Usted le explica a los padres que la deformidad equina se debe al acortamiento del músculo. Una pregunta que pudimos encontrar. Importante, ¿no? Y aquí la respuesta de esta pregunta es el acortamiento del músculo tibial posterior y elongación de los peroneos. Entonces esta es la respuesta correcta. Siguiente. Recién nacida de 8 días de vida. Acude a revisión con su médico, quien al realizarle la exploración de cadera presenta un chasquido. Usted menciona displasia de cadera. Usted diagnostica displasia de cadera. Le explica a los padres que el antecedente de mayor importancia para la displasia de cadera en este caso nos dice que cuál es el antecedente de mayor importancia para la displasia del desarrollo de la cadera. Y entonces aquí recién nacido prematuro, antecedente familiar, género masculino, nacimiento por vía cefálica. Aquí la respuesta correcta es el antecedente familiar. Tiene un antecedente familiar de displasia del desarrollo de cadera. Es muy probable que esto se lo puedan comentar a sus padres, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Y nos dice, lactante de 5 meses de edad con presencia de catarata ocular, sordera, cardiopatía, hepatosplenomegalia. Como antecedente, la madre presentó un exantema generalizado y no recuerda el trimestre. La infección que produjo estas malformaciones en el paciente son características de esta enfermedad: sarampión, rubiola, CMV o varicela. Aquí la verdad este es uno de las exantemas y exantemáticas, está presente en este caso clínico, ¿no? Vamos a encontrar la palabra clave exantema, o te pueden decir así, ¿no? Que presentó una erupción. Entonces tiene datos muy importantes. Es una exantemática con la presencia de catarata, sordera, cardiopatía y hepatosplenomegalia. Eso es una triada, una tetrada característica de una enfermedad exantemática. Si la sabes, déjala en los comentarios, escríbela para que los demás sepan cuál es esa tetrada de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, este exantema generalizado y estas complicaciones que tiene este niño, y aquí nos dicen que la madre podría estar expuesta, ¿no? Esta madre estuvo expuesta, fue la que presentó el exantema, pero no recuerda el trimestre, ¿no? Esta enfermedad, mientras sea un poquito, se presente durante más temprano el trimestre, más jodido deja recién nacido. Entonces esta infección que produjo todas estas malformaciones en la paciente es por rubiola. Sí, entonces esta rubiola es una de las enfermedades más frecuentes o exantemáticas más frecuentes. No las podemos encontrar así en la consulta. Al menos yo no he encontrado, pero si la preguntan. Tienen mucho amor a esta enfermedad o a las exantemáticas. Pues con esto terminamos este simulador. Espero que les sirva en el proceso de estudio. Como les dije, esto solamente es complementando su estudio. Y espero que les haya sido de su agrado.
dejen en los comentarios para saber qué les gustaría o qué tipo de simulador o en qué podemos mejorar para que esto sea un poquito más formal, un poquito más agradable. No sé qué es lo que ustedes quieran decir. Pues si les gustó este simulador, les gusta, bueno, me gustaría que ustedes apoyaran dándole me gusta al simulador, suscribirse, compartir, y próximamente vamos a estar haciendo nuevos simuladores. Muchas gracias por ver el video y nos vemos próximamente. Chao.